anunciábamos más temprano, estamos recibiendo a Cecilia Klein, presidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, el SIDFE, que nuclea a los docentes que trabajan en el Consejo de Formación en Educación, uno de los subsistemas de la ANEP. Cecilia, buen día, gracias por estar acá en la radio. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Bueno, hay como varios temas para poder abordar contigo en este rato, a propósito de la formación en educación, que muchas veces se dice formación docente, pero está bueno aclarar por qué es formación en educación, que es un poco más amplio el concepto, ¿no? Exacto, desde que se integró la carrera de educador social a lo que sería la formación docente es que se hace este cambio de formación docente a formación educación, justamente porque en la educación social uno forma para ser educador y no docente en sí mismo. Entonces, a partir de eso es importante como esta diferencia. Sin embargo, como que hay momentos como que uno enfoca más a lo que son la formación de maestros o formación de docentes, entonces ahí como que vuelve a estar de vuelta el término formación docente presente. Claro, que sería profesorado, magisterio y maestros técnicos, Ahí profesor va. técnico, exacto. Muy bien. ¿Ustedes en qué momento se encuentran actualmente? Digamos, el sindicato, ¿en qué temas viene trabajando antes de meternos particularmente en algunos puntos? Bueno, en este marco nosotros tenemos justamente congreso ahora a los primeros días de agosto, donde estamos trabajando con dos temas principales, pero que obviamente engloban muchos otros, que tienen que ver, por un lado, la Universidad de la Educación y cómo esto de alguna manera cambia también el tema condiciones de trabajo, cómo llegamos allá así, la estructura que debería tener esta Universidad de la Educación, y otro tema que no es menor, porque aparte estamos trabajando, y es uno de los reclamos que hemos tenido como sindicato, es el Plan 2027. Nosotros somos muy críticos también con el colectivo de estudiantes, los gremios estudiantiles del Plan 2023, que implicó una baja del nivel importante en la formación en educación, y estamos trabajando muy arduamente en poder comenzar una nueva generación el próximo año con un nuevo Plan 2027. Plan 2023 que viene asociado, digamos, a ese proceso de transformación educativa que impulsó de alguna forma la administración anterior. Exacto, se insertó en la administración anterior, que impulsaba justamente las competencias. Se debilitaron muchísimo el tema de los contenidos, muchas asignaturas desaparecieron o se unieron, provocando que justamente se bajara el nivel, pero que también implicó muchos daños a nivel estudiantil, porque se extendió la jornada, se pasó, por ejemplo, de 4 o 5 horas a casi 6 horas, 7 horas, haciendo muy difícil para los estudiantes la continuidad académica, y que también significó, por ejemplo, cuestiones como si el que no salvaba la asignatura tenía que esperar como 2 años para poder volver a anotarse. Entonces, hubo toda una serie de cuestiones que iban más allá del tema competencial, que era una preocupación sin duda principal, pero que iban justamente en detrimento de la finalización de la carrera de los estudiantes. En estos días ustedes emitieron un comunicado que tiene que ver a propósito justamente de algunas pruebas especiales que se hacen, métodos, digamos, de aprobación. Contanos un poco de qué se trata y cuál es la postura que están tomando como sindicato. Bueno, yo creo que cabe como primero enmarcarlo en la situación que estamos teniendo a nivel de ciclo básico, con el acredita ciclo básico. Ahora la administración quiere innovar también con el acredita bachillerato, si bien todavía no se llevó a cabo, y nosotros nombramos que esto es una acredita formación docente, ¿no? Y acá sí utilizo formación docente porque es justamente para los docentes de secundaria o UTU, no incluiría ni maestros ni educador social. ¿Qué significa esto? Está buscando de alguna manera, en situaciones en que la persona no pudo egresar, no pudo culminar su carrera, pero que tiene 8 años de experiencia, puede acreditar esa experiencia como parte de la finalización de su carrera. Entonces, en ese marco nosotros vemos muchas condicionantes, muchos problemas que se van a ir como sumando, que tienen que ver justamente con cambios de condiciones de trabajo. El docente que ya egresó, que es parte justamente efectiva del escalafón docente, tiene un cierto grado que va cambiando con la antigüedad. Si yo le doy a estas personas, a estos trabajadores con experiencia, el título y automáticamente los efectivizo, estas personas van a mantener, porque es su derecho mantener su antigüedad. Entonces pasan por encima, ¿no?, en estas listas de los docentes apenas egresados. Entonces, cuando se dice a nivel de la prensa, bueno, estamos tratando de asegurar el trabajo de aquellos que no han podido culminar, se da una situación muy compleja, porque de alguna manera aseguro a unos, pero les saco a otros. Aseguro a los que tienen más experiencia, pero a los que terminaron la carrera no les estoy asegurando. Pero ahí hay otro componente que no es menor, que cuando dicen este tipo de noticias y dicen tan fácilmente, bueno, para 2029 va a haber menos grupos, menos clases, están diciendo que va a haber un recorte.
Porque yo creo que eso es lo que hay que extraer del discurso. Sí. Tú me estás asegurando que va a haber un recorte en la educación justificando por la situación demográfica. Y todos sabemos que cuando tenemos una baja en natalidad, que esto está proyectado, no es algo que apareció de repente, se podría dar una política educativa o social apuntando justamente, podemos hacer dos cosas. O recorto grupos, que la manera es más fácil, o con la población que tengo me adecuo a reducir la cantidad de estudiantes por grupo, o puedo poner, por ejemplo, pares en las distintas clases, es decir, diferentes maneras que no dañen a la población más vulnerable, que es el trabajador en este marco. Entonces, nosotros vemos que ese discurso, que es simplista de alguna manera, porque es casi, se reduce el nivel demográfico, reduzco los grupos, está de alguna manera promoviendo un mecanismo que daña a todas las partes. Porque también daña al trabajador que no terminó su formación, porque lo que no estoy haciendo es asegurarle la posibilidad de tener esa formación completa, ¿ah? Y daña también al trabajador que está justamente ya en el sistema o está terminando su carrera. Y en esto yo comentaba con otros compañeros, esto es un poco divide y reinarás. Enfrento trabajadores contra trabajadores cuando es en realidad la ANEP como institución quien debería asegurar justamente las condiciones de trabajo a todos y debería asegurar la calidad académica para los docentes y para los estudiantes. Claro. Cuando vos hablas de esos 8 años es, digamos, estudiantes que no llegaron a culminar la carrera, pero de todos modos ya están habilitados a poder empezar a tomar grupos y a dar clases. Ahí tenés dos, digamos, escenarios. Pueden ser estudiantes que estén todavía vinculados al sistema, que ya están dando clases. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de inglés, de matemática y física, porque hay muchas horas y hay menos docentes egresados, que también tiene que ver, por ejemplo, yo soy de inglés y nuestra situación no es tanto que haya tantas horas, sino que hay mucha oferta. Claro. Entonces, vos no le solicitás al docente que egresa del público mantenerse en el público. Muchos docentes públicos que se formaron a nivel de lo público se terminan yendo para lo privado. Entonces, de alguna manera, eso tiene efectos. Pero también tenés muchas personas que no están vinculadas al sistema hace mucho tiempo. Es decir, que quizás empezaron en algún momento la formación docente, pero después se desvincularon. Que puede ser que hace 20 años, por ejemplo, que no han pisado, no han dado un examen en relación a la formación en educación. Entonces, esto es muy diversa, el escenario, muy diversa la situación de los docentes como para poder sacar un plan tan general que sabemos que va a implicar justamente en una baja de la calidad de lo que es la formación en sí misma. Cecilia, hay algo que dicen también claro desde el sindicato, es de que las autoridades del CODICEN de alguna forma entregan estos títulos de cartón sin finalizar, ¿no? Y también de alguna forma para mediar y tener, de alguna forma mejorar obtenciones para decir que tienen docentes titulados, que no es así, ¿no? Comentanos más sobre eso de, estos títulos de cartón, entre comillas, ¿no? Bueno, el término título de cartón surge justamente en la administración pasada, cuando estaba esta idea de la licenciatura en pedagogía, que, muchas personas accedieron a ese título, en la base de que es un título vacío. Tengo el cartoncito que dice justamente, sos licenciado, sos en este caso profesor, pero que no tiene validez académica como tal, no tiene un respaldo en la formación. Y en eso justamente decimos que en ese marco, ¿por qué es una de las preguntas claves? ¿Por qué en este momento el CODICEN necesita aumentar los títulos? Es decir, las personas con títulos. Y hay algo muy contradictorio en esta administración que justifican este proceso a través de un artículo de la LUC. Entonces, ¿cómo un gobierno que justamente hizo todo campaña en contra de la LUC, en este momento hace esto justificándose por un artículo de la LUC? Una posibilidad más sencilla o quizás menos compleja en cuanto a los efectos a la población sería derogar ese artículo de la LUC. ¿Qué dice ese artículo de la LUC? Que para ser efectivo uno sí o sí tiene que tener el título. ¿Por qué esto? Porque históricamente, dada la situación de secundaria y de su inicio, han habido docentes sin título y que han concursado por la efectividad. ¿De qué manera? Por oposición y mérito. Es decir, presentaban lo que tenían, pero sí o sí tenían que dar una prueba con ciertos parámetros y si la aprobaban podían llegar a ser efectivos, que no es lo mismo que tener el título, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que para nosotros es clave. Y uno cuando va al análisis de lo que son los préstamos internacionales, particularmente el Banco Iberoamericano lo plantea, que
permanentemente están señalando el tema de los pocos docentes titulados que tiene el Uruguay, ¿no? En relación a otros países de la región, ¿no? Entonces, esto lo vemos también como una situación de cómo la injerencia, ¿no? de los organismos internacionales se va de alguna manera marcando las políticas educativas. ¿Es nuevo? No, la administración pasada se manejó justamente la transformación educativa. Lo que nos preocupa que un gobierno que de alguna manera ha tratado de desmarcarse de esas situaciones, ahora justifique sus acciones de esta manera y que no sepa asumirlo, ¿no? Porque justamente si uno dice, bueno, lo tengo que hacer, bueno, tendremos que ir en favor o en contra, pero no de alguna manera vender espejitos de colores. Porque ¿qué estamos viviendo nosotros en este momento? Una situación muy difícil para los trabajadores. Esto que yo decía, ¿no? Hay trabajadores que sienten esto como una posibilidad de continuar, de poder acceder. Y otros trabajadores que te dicen, no, pero esto va en contra de la situación del esfuerzo en el estudio. Es decir, algo que se vuelve individual, cuando tendría que ser una decisión colectiva, una decisión institucional. Y algo que yo también remarcaba es, una vez que vos tenés un cambio de condiciones de trabajo, no podés hacerlo en una oficina. No puedes hacerlo entre 4 personas. Vos tenés que llamar sí o sí a los sindicatos, porque eso está establecido por ley de negociación colectiva. Entonces, cuando uno empieza a observar, va viendo como poco a poco el gobierno se fue como pisando esto, y de alguna manera como también trató de como ocultarlo, ¿no? Estas resoluciones de octubre, ¿no? Y recién ahora sale. ¿Por qué explota ahora? Porque en la web de secundaria se empieza a publicar algo que supuestamente no está decidido, algo que supuestamente está en el marco de un grupo de trabajo, ¿no? Pero una vez que está en la página web de un subsistema pasa a ser oficial. Claro. Entonces, eso también es un cuestionamiento. Si no está decidido, como algunos manejan, no, pero esperá que estamos todavía trabajando en eso, bueno, no puede estar en la web de un subsistema. Es una invitación, digamos, que se hace ya a los docentes que están trabajando, que no tienen el título en secundaria, promoviendo, digamos, que recorran este camino, digamos. Sí, casi que lo dice así, como que si conoces a alguien que esté en estas situaciones, estate atento porque esto cómo va a salir, ¿no? Claro. Entonces es preocupante porque no está claro cómo serían en el marco, es decir, está marcando algunos lineamientos que ya son preocupantes, si bien deja abiertas algunas puertas, ya te dice, bueno, que con 8 años ya estarías, sería posible para ti, con un informe de 71, con que, bueno, si te quedan 90 créditos los podés exonerar o revalidar con un informe, un ensayo, cosas que decís, bueno, 90 créditos para que uno tenga una idea, porque uno habla de créditos, son números, parece como que vacíos, es la cantidad de créditos que te dan a partir del plan 2023, porque fue el primero que estuvo creditizado, por los 4 años de didáctica práctica. Es decir, en un ensayo vos podés tener lo que corresponde a 4 años de didáctica práctica. Sin cursar esa... Sin cursar. Que ahí lo dice exactamente, con un curso virtual semestralizado con componentes pedagógicos o didácticos, ¿no? Entonces, es realmente una baja, es un atajo a poder entregar estos títulos. Y es muy preocupante para nosotros porque ni siquiera se sabe quién darían esos cursos. Porque el CFE de alguna manera no está involucrado, así lo declara, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién serían los profesores, los encargados de analizar, de poder dictar estos cursos? Si no son los profesores justamente que están en formación en educación. Está el tema de la Universidad de la Educación, vos ahí al pasar lo mencionabas también. ¿Tiene puntos de contacto con esto o no? ¿En qué está ese proyecto? Recordemos, bueno, el Poder Ejecutivo ya lo envió al Parlamento, está en este momento en comisión. ¿Cuál ha sido la postura y la participación del sindicato en todo este proceso? Bueno, nosotros entendemos que hay un punto muy importante de contacto que obviamente no está siendo declarado, pero que tiene que ver justamente que una vez que esté, ¿no?, en el proyecto de Universidad de Educación establecido, el CODICER no tendría influencia directa. Porque al día de hoy, quien firma el título de formación docente, de formación en educación, es el CFE. Sí. Es decir, yo lo dejo afuera de la comisión, pero vos tenés que firmar este papelito, aunque no estés de acuerdo. Pero una vez que se separen las instituciones, el CODICER no puede influir y decirle, bueno, tenés que hacer un plan de titulación, tenés que hacer un plan de egreso. Entonces, no es menor que se esté haciendo ahora, acelerado justamente, porque la idea es lograr esto antes que se dé la Universidad de la Educación.
La Universidad de Educación está ahora todavía en la Comisión de Educación de Senadores. Hemos sido convocados como colectivo, tanto el sindicato como también los movimientos que integramos, el movimiento Miguel Soler, compuesto por distintos egresados, ADUR, estudiantes, nosotros como docentes. Pero obviamente está como muy en la discusión, todavía muy llana. ¿Qué quiero decir con esto? Muy en la oficina, muy en la Cámara de Senadores, ¿no? Nosotros hemos tratado de hacer vinculaciones con los distintos parlamentarios porque el proyecto no es ideal. Nosotros hemos marcado, y de hecho así lo fuimos diciendo, tiene algunos defectos que entendemos que son muy importantes, sobre todo lo que tiene que ver con el cogobierno local, que le da muy poca importancia, muy poco rol activo, que para nosotros es fundamental. Porque una cosa es cuando tengo, por ejemplo, 5 facultades en Montevideo, pero cuando tengo 32 institutos a nivel del país, el rol fundamental se va a jugar en cada localidad, claro, el territorio. Es decir, lo que aporte esa localidad a lo que van a ser las decisiones nacionales es fundamental. Entonces, si yo solo lo dejo, como lo deja el proyecto, en una comisión asesora, pierde un poco el sentido de lo que es el cogobierno en sí mismo, ¿no? Y otra cosa que nos preocupa es, si bien o sea, no habría un rol vinculante de esos actores, los docentes, los estudiantes, a nivel local, sí a nivel central, exacto, pero no a nivel de cada instituto. Exacto, y de hecho los números que dan son bastante cuestionables en el sentido de la cantidad de estudiantes, la cantidad de docentes, tienen que ver más con una cuestión general o de modelos extraídos de otros lugares que tengan que ver con la situación actual. Si vos tenés en una asamblea general 32 institutos, supones que va a ser integrado por los 32 institutos, no que de esos van a quedar 15, digamos, ¿no? Porque bueno, de ahí implica otra estructura. Estás pensando por regiones que después van a poder coordinar y llevar las decisiones, ¿o no? Pero en esto también a nosotros lo que nos preocupa, y que ha sido un poco ese devenir con las autoridades, es que siempre que nos hemos encontrado entra como ese juego de, bueno, cogobierno sí, pero si hay que negociar, vemos. Y para nosotros no tiene sentido pensar una universidad de la educación sin cogobierno, porque cogobierno significa autonomía. ¿Qué nos está pasando ahora? Cada 5 años vamos cambiando la política educativa, ¿no? Si bien tiene líneas generales, que no son las que nos gustarían, pero va acompañando eso, estamos siempre, ¿no? Ahora teníamos un plan 2023, ahora vamos a un plan 2027, y así como depende un poco el vaivén de la situación política. Entonces, si vos no tenés un cogobierno donde estén las personas que están, los actores incluidos, es decir, estudiantes, egresados y docentes, y seguís manteniendo la representación político-partidaria, esa situación te va a seguir dando. Entonces, si bien vos hablás de Universidad de la Educación, en realidad estás viendo ya limitado de por sí la autonomía, ¿no? Lo vemos al día de hoy. El modelo UTEC, que ha tenido muchos beneficios para lo que es el interior, sin embargo, hoy está viviendo situaciones muy complejas, por ejemplo, la renuncia de la rectora, ¿no? O casos de denuncia en otros institutos. Que a veces nosotros seguimos impulsando esa idea de qué importante es la unión de las distintas universidades, incluyendo la futura Universidad de la Educación, pero en un marco regulatorio similar, es decir, claro, bueno, cogobierno y autonomía. Porque si no, allí las diferencias en cuanto que son las líneas de investigación o las líneas educativas pueden marcar diferencias importantes entre uno y otro. Y este proyecto no contempla la autonomía, digamos, como una parte central, digamos. Es que eso es lo contradictorio. Lo contempla, dice, habla de autonomía, habla de gobierno, pero cuando vos te enfrentás, por ejemplo, vas a conversar con las autoridades, hay como una idea de que, bueno, si tenemos que negociarlo, claro, se negocia, ¿no? Han salido en declaraciones, tanto el ministro de Educación, como otras autoridades, y para nosotros tendría que ser al revés. Estos son los puntos innegociables. Después vemos otras cuestiones, pero autonomía y cogobierno son los principios que no podemos negociar, porque si no, no estamos constituyendo una real universidad. ¿Y cuál sería la diferencia con lo que está funcionando hoy? ¿Serían mucho menores las diferencias con cómo funciona hoy el sistema? Exacto, de hecho el CFE es el único que mantiene como consejo, es decir, tenemos 3 designados políticamente, una consejera estudiantil y una consejera docente. Entonces, en realidad, si no caminamos hacia un verdadero cogobierno, digo verdadero porque hay quienes se han arrobado esta idea como cogobierno, como posibilidad de gobierno, que para nosotros no es, ¿no? Tenemos más la idea de Córdoba de 1918, de lo que significa el cogobierno como tal, ¿no? Entonces, si nosotros no vamos a un verdadero cogobierno, las situaciones que estamos viviendo hasta ahora van a continuar.
¿no? Porque la influencia de los partidos políticos va a estar presente. Entonces, esa idea que uno quiere construir, bueno, las líneas de investigación, de extensión educativa, siempre van a estar limitadas por ese cambio a nivel político. Cecilia, es claro, bueno, que en estos momentos se está discutiendo este proyecto de la Universidad de la Educación, desde el sindicato también. ¿Y qué otro trabajo también, bueno, se viene adelante? Planteábamos todo este tema del título de cartón que se está denunciando. ¿Qué viene para adelante para el Sindicato de Docentes de Formación en Educación? Bueno, nosotros queremos trabajar muy arduamente, en primer lugar, algo a corto plazo, que es el Plan 2027. Para nosotros implica justamente una revalorización de la formación. ¿Hay indicios ya digamos, cómo sería ese plan? ¿Cuáles serían los cambios concretos que se van a aplicar? Sí, se está trabajando, no al ritmo que quisiéramos, que también esto es una contradicción, porque por un lado, yo hablaba con otros compañeros, por un lado estamos trabajando en ese marco del Plan 2027, tratando de alguna manera de volver a retomar ciertos créditos, de darle su lugar sin duda a la didáctica como tal, como trayecto vertebrador de toda la que es la formación, y por otro lado te surgen estas políticas que de alguna manera se contradicen totalmente en lo que vos apuntás. Entonces, como que hay una falta de diálogo o una intención justamente de poner palos sobre la rueda en esto que queremos hacer. El plan está encaminado en el marco de que se están ciertas líneas ya decididas, falta mucho, esperamos como acelerarlo, necesitamos el compromiso de las autoridades del CFE justamente para ir marcando estos planes y la posibilidad de los docentes de participar, porque algo que nosotros vemos que es en el discurso la participación permanente, bueno, que participen los estudiantes, que participen los docentes, pero ¿cómo le damos ese marco? Porque en la diaria, si yo tengo que ir a dar mi clase y no tengo un espacio para poder participar o que me permita de alguna manera en ciertos días poder dedicarme a esto a través de salas nacionales que se están enmarcando, en realidad la participación es solo en el discurso, ¿no? Entonces, bueno, estamos como permanentemente insistiendo en esa cuestión de, bueno, participación real, que eso es lo que queremos, y lo que hemos denunciado en otras administraciones, justamente para que el plan sea aquel que responda a las necesidades de formación docente. No será un plan eterno, porque justamente una vez que nosotros construimos, nosotros estamos en un marco muy particular de transición, ¿no? Nosotros aspiramos a tener la Universidad de la Educación y entendemos que una vez que se concrete, el plan que se construya tiene que ser con los distintos colectivos, ¿no? Si no hay una contradicción por parte nuestra. En este marco, siempre el orden docente tiene como otros espacios, como la ATD nacional, que le permiten. El estudiantil todavía está construyendo sus espacios justamente para poder pronunciarse. Han tenido un congreso, pero todavía no están los espacios tan asegurados. Y seguimos caminando hacia el tema de los egresados, ¿no? Que es toda una cuestión que todavía falta como terminar de desarrollarla. Entonces, estos son como planes, decisiones, planteos que estamos en ese marco de la transición, pero que entendemos que una vez que se concrete la Universidad de la Educación, tienen que volverse a traer sobre la mesa, volverse a discutir, justamente respondiendo a esa idea de cogobierno real, en todos los participantes estén incluidos. Pero hay algo que no me parece menor, y que también está ligado con la situación actual de rendición de cuentas, ¿no? Por un lado, las autoridades anuncian estos programas, pero por otro lado hay recortes en lo que solicita el propio subsistema CFE. Uno de los aspectos que ellos habían señalado justamente es el plan, apoyar el plan de egreso. Y acá nosotros diferenciamos entre lo que es el plan de egreso que se está dando actualmente al plan de titulación, que es lo que nosotros estamos rechazando. El plan de egreso tiene que ver, para aquellos docentes que tienen entre 3 y 5 asignaturas, crear cursos que son nacionales, porque a veces pueden estar en distintas regiones del país, virtuales, pero con docentes del CFE. Es decir, son casos excepcionales de los planes anteriores, que justamente algunas asignaturas incluso ya no existen porque faltan las equivalencias. Entonces, apuntando a eso. Se había solicitado dinero para eso, no está incluido en la rendición de cuentas, ¿no? Diferente es a la otra parte de la titulación. Pero también en esta cuestión de los discursos contradictorios, nosotros el año pasado tuvimos un recorte muy importante de horas en formación y educación, que implicó, por ejemplo, que estudiantes tuvieran que cambiarse de región para poder continuar estudiando, ¿no? O que capaz que habían hecho su carrera a nivel semipresencial por condicionantes laborales, familiares, etcétera, y el semipresencial en su región se cerró, entonces tuvo que ver o cambio de región o voy a la presencialidad, que es muy complejo, todos sabemos, obviamente cuando estás trabajando con familia, hacer esa continuidad. Entonces, lo que nosotros decimos ¿es una necesidad la formación de estas personas? Sí, sin duda, pero lo que tengo que irme es a 3 pasos atrás. ¿Cómo puedo hacer para
volver a traer a esas personas al sistema, poder ofrecerles alternativas de formación en su lugar, y no una cuestión de que sea reduzco el final de la carrera, ¿no? Entonces es como importante ver esa situación. Y algo que no es menor también en cuanto a lo que los argumentos que dan, que muchas veces los argumentos que dan no son reales en cuanto al título que dan para finalizar. ¿Qué quiero decir? Se habla, por ejemplo, de lo que está haciendo UDELAR o UTEC para aquellos estudiantes que no han terminado media superior y cómo permitirles entrar a la universidad. Pero esto es para entrar a la universidad. En ningún lugar, ninguna situación de Uruguay se le da la acreditación para terminar una carrera de grado, ¿no? Entonces, acá hay diferencias importantes que cuando uno va y escucha a las autoridades, no, ya hay antecedentes, ya hay antecedentes. No es real, no es así. Porque cuando uno empieza a analizar es otra situación. Entonces nos preocupa de manera importante cómo se está llevando esto, y porque sin duda esto va a implicar una reducción para nosotros de cursos, pero también de la formación en cuanto a la calidad que se le da a los estudiantes. En estos minutos que nos quedan, vos mencionabas la rendición de cuentas ahí, decías, de alguna forma ya están anticipando que van a haber recortes. ¿Qué han podido analizar de este proyecto de rendición de cuentas que se presentó el martes? Hubo un mensaje primero que envió el Consejo de Formación en Educación. ¿Qué quedó de eso en el mensaje que manda el Poder Ejecutivo al Parlamento? Bueno, los números son bastante reducidos. De hecho, cuando uno empieza a analizar que pasamos de lo que pidieron los distintos subsistemas, que eran alrededor de 8.000 millones, a después lo que envía la ANEP son alrededor de 3.000 millones de pesos, y lo que termina dando el gobierno, que es un 10% más o menos de lo que ha pedido, bueno, preocupa qué se está dejando por el camino, ¿no? En esta idea que se ha priorizado, que entendemos que sí es muy importante, las infancias, las adolescencias, obviamente la formación en educación, que atiende a la población adulta, ha sido como más dejada de lado en cuanto a las necesidades que tiene. Tenemos cuestiones muy particulares, pero que tienen que ver justamente al objetivo de promover la feminización. Por ejemplo, tenemos un instituto normal que la situación de infraestructura es casi imposible de llevar adelante. De hecho, ya se había hecho un informe en donde no se podía continuar ahí, y había estado el objetivo de poder conseguir un nuevo local para que Magisterio pudiera continuar sus estudios, porque la población sigue creciendo. Bueno, eso quedó por fuera. Solo tenemos, si nos vamos a los institutos de Montevideo, por ejemplo, para no irnos muy lejos, las condiciones en que se está estudiando y se está trabajando son muy malas, y esto tiene justamente efectos inmediatos en cuanto a lo que es la continuidad de los estudiantes, ¿no? Habíamos, por ejemplo, estudiantes que nos decían, bueno, no tengo posibilidad de terminar la monografía en formación en educación porque no se abrieron cursos, y termino de alguna manera yéndome al Elvio Fernández a culminar. Y esto es una responsabilidad de las autoridades, porque el objetivo tiene que ser justamente fomentar la educación pública. Si yo estoy viendo estas situaciones que implican una fuga de estudiantes, entonces debo atenderlas inmediatamente, porque si no se contradicen con el discurso que después intento dar de necesito más titulados. Bueno, pero vos los dejaste irte. Entonces, de alguna manera, nos preocupan todas esas señales que sean contradictorias del gobierno, o no, contradictorias o no, en el sentido de que si no hay algo más allá de eso, y que de alguna manera apuntan a que los estudiantes que quedan sean con un sacrificio enorme de continuar sus carreras justamente en la formación de educación pública. Cecilia Klein, muchas gracias. Nos queda mencionar al menos que la educación también está en un proceso de Congreso Nacional de Educación. Ustedes han estado participando de esto, han sido invitados. ¿Cómo ven este proceso? Bueno, nosotros estamos participando en el marco de la CESEU. A nosotros desde un primer momento planteamos que había ciertas temáticas que nos parecían como más importantes de las que estaban presentes, por ejemplo, particularmente la CESEU, en cuanto al último de los ejes, que tiene que ver con inteligencia artificial. Entendíamos que tenía que ser mucho más amplio y tiene que ver con las condiciones de trabajo. Claro. Sí, un punto de inteligencia artificial, porque en realidad no debemos desconocerlo, pero la situación de los docentes y los estudiantes va mucho más allá de la inteligencia artificial, ¿no? Y otro tema que también nos preocupó, que lo hemos tratado de plantear permanentemente, en el caso nuestro, es el tema de la Universidad de Educación, que no ha estado como un tema latente al firme dentro del Congreso. Gracias, Cecilia Klein, presidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, por haber estado aquí esta mañana, y por supuesto seguiremos atentos al desarrollo de todos estos temas. Muchas gracias y a las órdenes. A ti.